Hace algunos años me encontré con una amiga y me extrañó verla en zapatillas, porque habitualmente usaba zapatos de taco aguja, probablemente el zapato más incómodo que se puede encontrar en el mercado. Le pregunté a qué se debía ese repentino y abrupto cambio de estilo y se produjo una conversación con ella que me dejó pensando. Puede parecer una frivolidad, en cierto sentido lo es, pero creo que la anécdota grafica o ilustra bien un problema de fondo que quiero comentar. Ella me dijo que usaba ese tipo de zapatos porque eran los favoritos de su marido, pero que con el tiempo había empezado a sentir rabia con él porque estaba experimentando esa preferencia suya como una carga. Era una rabia injusta, ella misma se daba cuenta, porque la verdad es que él jamás le había exigido que se vistiera de una manera determinada, pero era rabia al fin. Después de un tiempo, me dijo, me di cuenta de que era yo misma la que estaba autoimponiéndome la obligación de verme siempre a toda hora lo más atractiva posible. Era yo la que priorizaba eso, incluso en desmedro de cosas importantes como mi propia salud. Porque, para los que no saben, a mí también me gustan estos zapatos, causan dolor de espalda, inflaman las piernas, tienen más riesgo de causar accidentes, etc. Tomo el caso de los zapatos para graficar algo que va mucho más allá de los zapatos y que tiene que ver con la libertad. La libertad de elegir y de hacernos cargo de esa elección, sin victimización ni complejo. Porque no es la decisión del zapato lo que importa, es que seamos conscientes de esa decisión para evitar frustraciones o resentimientos. Y por supuesto, la injusticia de responsabilizar a otros de nuestros propios actos. La crisis del zapato no tenía que ver con el zapato, sino con su identidad. Ella quería, en el fondo, definir el tipo de persona, el tipo de mujer que quería ser. Y esto es fundamental para prevenir el autoengaño, todo lo hago por ti, o el error, hice esto que en realidad no quería hacer. Las activistas políticas del feminismo, supuestamente defensoras de la mujer, no han sido capaces de hacer una reflexión seria sobre este tema. De cuando en cuando se refieren a los estereotipos, invitan a la liberación, pero cuando las vemos jactándose de sus axilas sin depilar, haciendo de la menstruación una performance en nombre de la libertad, lo que vemos en realidad es un fenómeno parasitario del fenómeno que critican. La supuesta esclavitud de hacer algo por satisfacer a otro deviene en una esclavitud nueva y peor, que es la de transformar al otro en el objeto de la propia obsesión desafiante. El problema de fondo, por tanto, no se enfrenta ni se resuelve, solo cambia de aspecto, porque el otro sigue siendo el criterio principal en la toma de sus decisiones, solo que se expresa de una manera más tóxica y autodestructiva. En primer lugar, porque se trata de un discurso victimizante. Hay mujeres que han sido víctimas o que lo son, pero también ha habido hombres en esa posición. No somos víctimas o victimarios en razón de nuestra pertenencia a un colectivo, sino de nuestra conducta. La victimización tampoco ayuda, por lo demás. ¿De qué sirve anclar en el lamento o en la autocompasión a una persona que ha sufrido? De nada si esa experiencia no le reporta aprendizaje. En el fondo, el feminismo no da respuestas. El feminismo es fundamentalmente una estrategia de marketing. Por la vía de la compasión o de la representación de la rabia de muchas mujeres por situaciones que efectivamente han vivido, las activistas políticas ganan adhesión. Adhesión que se materializa en espacios de poder. La oferta feminista no es una oferta de libertad, sino de un proteccionismo paralizante que para la víctima es estéril y para la candidata una oportunidad. Se trata en el fondo de una nueva forma de dependencia y en esa medida también de autonegación. De hecho, el modelo que el feminismo invita a seguir es inútil y contraproducente. Invita a las mujeres a refocilarse en su dolor, si es que lo han tenido, pero no contribuye en absoluto al desarrollo de habilidades y herramientas de vida, porque en realidad la mujer es un instrumento de acción política, el medio que usan activistas políticas para exigir cuotas de poder. Pero no solo eso, el feminismo es una versión renovada del machismo. ¿Quieres ser libre?, te dicen. Replica entonces el modelo masculino, la peor versión posible en realidad del modelo masculino. Es un movimiento que desprecia la maternidad, que ve en el aborto una conquista, que combate cualquier forma de compromiso como un lastre. El empoderamiento se materializa en conductas como el sexo casual, en el ejercicio del egoísmo como virtud, en el acceso a cargo por la vía de cupos garantizados, en el entendido de que el espacio de verdadero desarrollo se da en el ámbito profesional y no en la familia. La pregunta de fondo es si un proyecto como este acaba siendo verdaderamente satisfactorio para una mujer o si estamos hablando en realidad de un zapato incómodo
que no recoge, sino que incluso violenta la esencia femenina sobre la base de un prototipo que adicionalmente es, desde todo punto de vista, incluido el moral, discutible y frustrante. El feminismo es, por lo demás, el responsable de que tantos hombres vean en los hijos un problema de la mujer. El feminismo les ha dado a entender a muchos que tienen el derecho a tenerlo todo a cambio de nada. El feminismo es el que ha hecho pensar a tantas mujeres que hacerse cargo del hogar, de un hijo o un enfermo es una labor menor. Desde su machismo encubierto, el feminismo es el que paradójicamente no ha permitido a las mujeres establecer los propios términos y condiciones en una relación. Han hecho mucho daño y llegó la hora de decírselos a la cara.